Y ni qué decir de la noche. Aquí en el canal también han festejado a los hombres de la radio, de la televisión. Hace un momento una salteñada muy rica. Bien. Pero bueno, Oscarito, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, a propósito, más. Tenemos pacumutus, esta vez un pacumutu mixto con carne de cerdo, como ustedes lo pueden ver en pantalla. El plato estrella de los pacumutus, que consiste en carne de lomito, filetes de cerdo, chorizo veniano y jiba, todo acompañado con arroz con queso y yuca frita. Asimismo, no se olviden que los pacumutus ofrecen almuerzos familiares y parrilleros de martes a viernes. Los pacumutus están en Bajo Auquizamaña, avenida 3, esquina E, número 1134. Allí se llega por la Costanera, a una cuadra antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Los pacumutus, un sabor delicioso. Inigualable. Gracias, acompañado de un rico vino, por supuesto. Quiero preguntarles, si tuvieran a sus padres hoy al frente, ¿qué les dirían? Bueno, le diría, papá, levanta tu vaso de vino y felicidades. Un brindis. Un brindis. Yo lo recuerdo a mi padre, lo perdí de muy tierna edad, pero recuerdo que con él viajaba a todas partes, a modo de bestia, como se dice, ¿no? Lo acompañaba permanentemente. En este instante, después de tantos años de su partida, aún lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia. Y quisiera decirle, gracias papá por tus enseñanzas en esa mi niñez. Qué bonito. Un brindis por ustedes y por todos los papás. Gracias. Por supuesto por los radialistas, los trabajadores en televisión y los carpinteros. Quiero contarles que hoy queríamos tener un carpintero. Ha sido muy, pero muy difícil conseguir uno. Pero de igual forma, felicidades a todos ellos. Todos están trabajando. Don Germán, usted como gran artista que es, cuando sus hijos se fueron a la universidad, cuando se casaron, hizo una pieza de arte con esta temática que se llama Cuando los hijos se van. Así es. Hice de material de yeso, con el que estoy familiar, porque como médico se utiliza el yeso para tratar fracturas. Entonces, al terminar mi hija el bachillerato, yo y mi esposa nos quedamos solos. Y dije, haré una cuestión memorable de este momento. E hice en tamaño natural, retraté a mí mismo, mi esposa y los 4 hijos. La última hija que sale con la mano levantada, despidiéndonos, diciéndonos chao. Y yo soy el único que le mira a ella porque yo tenía el valor de poder mirarle a ella. La mamá está en mi hombro llorando porque la pieza se llamaba Cuando los hijos se van. Entonces es un momento, digamos, de familia que queda como recuerdo. Y tenemos exhibida ahora la pieza aquí en el Museo de Arte Contemporáneo en el Prado. Me costó un primer premio como participante de un concurso en arte y cultura. Y esa es la historia. Un lindo trabajo, sin duda. A ver si nos ponen la imagen, por favor. Pero, don Waldo, no sé si usted sintió ese nido vacío que nos deja la partida de los hijos, porque esto no solamente nos sucede a las mamás, contrariamente a lo que pensamos, los padres también sufren y sienten esa partida de los chicos. Sí, los hijos sabemos que son prestados, ¿no? Nos prodigamos por educarlos, por enseñarlos, por guiarlos, pero ya a cierta edad, y hoy más temprano que antes, 12, 14 años, ya poco menos que se independizan. Yo estoy en permanente contacto con ellos y eso me satisface profundamente por cuanto aún los veo, yo los veo niños, porque quiero seguir colaborándolos, ayudándolos, pero en este caso mi atracción principal son los nietos. Estoy muy contento por los nietos que me han dado. Y estoy ¿Cuántos muy, nietos muy tiene? 6. 6 nietos. Sí. ¿Y usted? 2. 2 nietos. Dicen que es muy diferente esa sensación de, bueno, ser padre y abuelo, ¿no? El sentimiento de amor imagino que es grande, lógicamente, pero ya no es ese amor de responsabilidad que uno tiene para con los hijos. Bueno, yo he puesto a un lado el concepto de abuelo, porque yo les llamo a ellos mis mejores amigos. Entonces no soy abuelo de ellos, yo me creo demasiado joven para ser su abuelo.
Entonces les digo, son mis mejores amigos. Pero son una alegría, Son una alegría. definitivamente son una alegría que no tiene nombre. Quien quiera que es abuelo, a veces nos dicen papá o a veces nos dicen abuelo, pero esas vocecitas tan tiernas nos dignifican, nos enorgullecen, nos hacen sentir mucho más grandes y es una preciosidad. Yo amo y quiero muchísimo a todos mis nietos. Waldo, quisiera que nos cuente cómo se inició en el año 1958 en Radio Amauta, que a propósito era la más famosa de su época. Sí, efectivamente. Para quienes recuerdan Radio Amauta, que quedaba en la calle Comercio. Yo había hecho un poco de radio en colegio, no radio propiamente, ¿no? Sino algunos ensayos, etcétera. Tenía cierta afición por esta actividad y por escribir en los periódicos murales. Después trabajé con don Celso Peñaranda Quiroga, que en paz descanse, hace muchos años, un gran artista, en algunas obras como Embrujo, Yatiri, Viajando por nuestra tierra, etcétera. Y había que hacer publicidad para que la gente acudiera al teatro, en el Teatro Municipal. Y se me ocurrió agarrar el micrófono y leer algunos textos, etcétera, qué sé yo. Perdón, ¿antes no le habían dicho que tenía buena voz? No, porque, bueno, sí, en el colegio, en la escuela, algunos sí me decían que se me escuchaba muy bien, pero nunca había hecho uso de micrófono. En medio de ese ajetreo entró don Celso Quiroga y dijo, ¿quién está utilizando el micrófono? Yo pensé que era una llamada de atención y tuve que decirle, pues yo. Ah, sí, me dijo, está muy bien, sigue entonces adelante. Entonces, con ese estímulo continué, pasaron los meses y un buen día de esos mi madre me dijo, están necesitando un locutor en Radio Amauta. Radio Amauta era la más grande, la más Importante del momento. ¿no? Y se me ocurrió ir. Había una veintena de locutores esperando. Nos hicieron la prueba y en la tarde ya estuve yo trabajando como locutor de planta. Qué rápido. Me fue muy bien porque luego hicimos radioteatros, aprendí mucho con doña Lucy Saavedra Pérez, con don Genaro Saavedra Pérez, que era un excelente director y periodista al mismo tiempo. Y después ya mi carrera en cuanto a la radio se sucedió con otras emisoras. Pasé a Radio Aspiazo, que también tuvo su gran época, Emisoras Unidas, El Cóndor, Altiplano, Méndez. Pero llegó a la televisión también. Sí. Estuvo 8 años en Canal 8 años y medio. Estaba como gerente, director, mi gran amigo Víctor Aguilar Dorado, que hoy, imagino, está en Cochabamba. Y me decía, algún día tienes que venir a la televisión. Porque yo estaba más empeñado en trabajar en el periódico. Empecé a trabajar en el diario, después pasé a otros periódicos, el periódico Hoy, etcétera. Fui becado a otros países, a especializarme, en fin, hasta que llegó el momento en que tuve nomás que ir a trabajar al canal. Me fue muy bien, estuve durante 8 años y medio. Trabajé en diferentes secciones. Produje una cantidad de programas, entre ellos había uno que gustó muchísimo, El Pepino, que era un renacer del pepino, puesto que por muchos años ya no había carnaval y no se conocía el pepino, y yo hice una reminiscencia de lo que era el pepino, y me disfracé de pepino y salimos por las calles una semana antes, y la gente veía con asombro qué es lo que pasaba con ese que correteaba por aquí y por allá. Hicimos travesuras, etcétera, y como un hecho anecdótico, quiero decirles que frente al monje campero encontré un grupo de niños y yo me acerqué haciendo las pantomimas que hace un pepino. Y los niños, en lugar de gozar de mi presencia, corrieron despavoridos y asustándose porque veían una cosa rara. Tuve que quitarme la máscara para que vean que yo era un ser humano, ¿no? Porque los niños comenzaron a llorar. Pero el programa, después de que lo armamos, tuvo mucho éxito. ¿No? Un éxito y en televisión rotundo. no se repiten mucho los programas, pero este sí se repitió muchísimas veces y mi testigo es Pachi Ascarrons, que era por entonces gerente. Felicidades. Bueno, Germán, hasta el año 2005 trabajó en Estados Unidos como médico, como ginecólogo. Por cierto, muy requerido por sus pacientes. Sí, bueno, he estado 35 años allá como profesional. Después de haber regresado de medicina acá,
70 me fui directamente allá y trabajé en práctica privada, solamente práctica privada. Nunca trabajé para ninguna institución, ni estatal, ni privada, todo eso práctica privada. Y desde luego que eso me dio bastante libertad de poder viajar y aumentar mi deseo, mis ganas de conocer el mundo, el arte. Viajaba a 10 a 16 países, diferentes países cada año. Porque, era muy rentable su trabajo allá. El médico es muy reconocido en este país, ¿no? En Estados Unidos. Ganan muy bien. Y se gana bastante bien, y especialmente en práctica privada porque uno produce lo que trabaja. Entonces, ¿cuántas horas al día trabajaba? Diría unas 12, por lo menos. Lógicamente, como usted es ginecólogo, muchas noches también uno tiene que trabajar, estando en práctica privada, porque ahí uno tiene que salir cualquier hora de la noche. Y yo creo que otra razón de mis viajes también para un descanso de mi actividad, que era totalmente intolerable en cierta forma, de médico privado. Y operaba 40 cirugías al mes, hacía unos 40 partos y oficinas, unos 40 pacientes al día. Pues era una máquina trabajando. He trabajado siempre parado, nunca he tenido un asiento. En mi escritorio no era con asiento, era parado para evitar ¿Nunca gastar tuvo mis problemas en la segundos. columna? No, al contrario, más bien hasta ahora siempre ando, en cualquier reunión que estoy, siempre estoy parado. No quiero sentarme porque he vivido así. Nunca he tenido un escritorio. ¿Qué les parece? Bueno, el avance de la tecnología, Waldo, no ha dejado atrás a los que se dedican a la radio, porque no cabe duda que llega más lejos que cualquier otro medio de comunicación. La radio es masiva, diría yo, en un 100%. Sí, la radio entra sin que se la llame, porque es el mensaje que llega mientras nosotros estamos haciendo cualquier otra actividad. A diferencia de la televisión, que la televisión merece más atención, hay que estar frente al televisor para ver un programa, etcétera, ¿no? Pero la radio, mientras uno está haciendo una y otra cosa, está llegando a nosotros con su información, con sus entretenimientos, su música, y no creo que exista nadie que prescinda de la radio. La radio hoy en día es un medio que sigue llegando con la misma intensidad que antes. No, pese al avance de la televisión y las cosas que se presentan actualmente en la televisión, la radio sigue teniendo su lugar. Además que la imaginación que tiene que tener la persona que está en la radio frente al micrófono es única, ¿no? Porque imagínense, tiene que transportar a la persona que está escuchando la radio al lugar que quiere. Por supuesto. O al momento que quiere. Y esto de... La radio antes era una voz y naturalmente todos éramos anónimos. En cambio hoy día en la televisión nos están viendo y nos están reconociendo. Sobre eso hay una serie de anécdotas. Nos llamaban por teléfono para decirnos quién eres, cómo eres, quiero conocerte, etcétera, ¿no? A raíz de los diferentes programas que elaborábamos. ¿A cuántas mujeres habrá enamorado por la radio? No hay que mentir. O así enamoró a su esposa también. Bueno, en cierto... Me está poniendo colorado. En ciertos modos, sí, ¿no? Es que yo tenía programas un poco suaves, románticos, y eso gustaba mucho a la gente, y los radioteatros, y después...